lo más esencial de la fe cristiana. Dios crea al hombre por amor, para que sea feliz eternamente con él. ¿Quién es Dios? Dios, creador del mundo, es un ser infinitamente bello y perfecto, que lo sabe todo, lo puede todo y nos ama infinitamente, porque es nuestro Padre. Marcos 14, 36 y es amor. 1 Juan 4, 8. Dios es eterno, porque no tuvo principio ni tendrá fin, es espíritu, porque no tiene cuerpo. Y posee todas las perfecciones en grado infinito. Es infinitamente sabio, poderoso, bondadoso, justo, misericordioso. ¿Quién es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Cada una de las tres personas es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios, porque tienen una sola y la misma naturaleza divina. Es un misterio, porque ningún hombre puede entenderlo en este mundo. ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza y compuesto de alma y cuerpo. La unión del alma y el cuerpo forma la persona humana. El alma es creada por Dios de la nada para unirla al cuerpo, el cual recibimos de nuestros padres. Nuestra alma es espiritual, libre e inmortal, y está dotada de inteligencia y voluntad. ¿Por qué y para qué creó Dios al hombre? Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado, creó libremente al hombre por puro amor y bondad, para que fuese feliz eternamente con él, participando de su amor y su felicidad. Venimos de Dios y vamos a Dios. Señor, nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín. El pecado original. ¿Cómo creó Dios a nuestros primeros padres? Dios creó a Adán y Eva libres y en estado de santidad y justicia original. ¿Qué es el pecado original? Es aquel con que todos los hombres nacemos, heredado de nuestros primeros padres, por tanto, no es un pecado cometido sino contraído. ¿Cómo se transmite el pecado original? El pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación sino por propagación. ¿En qué consistió el pecado original? Adán y Eva, tentados por el diablo, abusando de su libertad y desconfiando en la bondad de Dios, desobedecieron a Dios prefiriéndose a sí mismos en lugar de a Dios. Aunque estaban destinados a ser plenamente divinizados por Dios en la gloria, por la seducción del diablo quisieron ser como Dios pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. ¿Qué consecuencias tuvo el pecado original? Adán y Eva y sus descendientes quedaron privados de la gracia santificante, inclinados al pecado y debilitados para obrar el bien. Sometidos a la concupiscencia, deseo desordenado de placeres y riquezas, la ignorancia e inteligencia inclinada al error, la malicia voluntad inclinada al mal, el dolor y la muerte. ¿Cómo se quita el pecado original? El bautismo borra el pecado original, da la gracia santificante y perdona todos los pecados, pero no hace desaparecer la inclinación al pecado. El pecado personal. ¿Qué es pecado? Pecado es toda acción u omisión libre y voluntaria contra la ley de Dios. El pecado es una desobediencia a la voluntad de Dios, una ofensa a Dios y un desprecio a su amor infinito. Es un abandono de Dios motivado por el deseo desordenado de ciertos bienes temporales, una aversión a Dios y una conversión a las criaturas. ¿De qué maneras se comete el pecado? El pecado se comete por pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. ¿Cómo puede ser el pecado? Según su gravedad. Puede ser mortal, da muerte al alma, o venial, enferma al alma. ¿Qué es pecado mortal? Es una desobediencia libre y voluntaria a la ley de Dios en materia grave, con perfecto conocimiento y con pleno consentimiento. Es querer plenamente, voluntad, aquello que sé perfectamente, entendimiento, que ofende gravemente, materia grave, a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado mortal? Destruye la caridad, da muerte al alma, priva al alma de la gracia santificante y hace merecer las penas eternas del infierno. ¿Qué es pecado venial? Es una desobediencia libre y voluntaria a la ley de Dios en materia leve, o en materia grave, pero sin perfecto conocimiento, sin pleno consentimiento.
¿Cuáles son las consecuencias del pecado venial? Debilita la caridad, enferma el alma, inclina al pecado mortal y hace merecer las penas temporales del purgatorio. Los vicios y las virtudes. ¿Qué son los vicios? Son hábitos perversos originados por la repetición de actos malos. El pecado prolifera porque un pecado lleva a otro y su repetición genera el vicio. ¿Qué consecuencias tienen los vicios? Los vicios oscurecen la conciencia e inclinan al pecado. ¿Cuáles son los principales vicios? Son los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Estos pecados están en el origen de todos los pecados. ¿Cómo se combaten los vicios? Se combaten practicando las correspondientes virtudes opuestas. ¿Cuáles son las virtudes opuestas a los 7 pecados capitales? Por el mismo orden son humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. ¿Qué son las virtudes humanas? Son disposiciones habituales y firmes para hacer el bien. Se obtienen por la repetición de actos buenos y son purificadas por la gracia divina. ¿Qué son las virtudes cardinales? Son aquellas que están en el origen de todas las virtudes humanas. Son las siguientes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Qué son las virtudes teologales? Son aquellas que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo y son infundidas por Dios en el alma con la gracia santificante. Son las siguientes: fe, esperanza y caridad. El Hijo de Dios se hace hombre. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos y darnos ejemplo de vida. La palabra Jesucristo viene de Jesús Salvador y Cristo ungido. En Jesús hay 2 naturalezas, una divina porque es Dios y otra humana porque es hombre, pero hay una sola persona, que es divina, y es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo se realizó la encarnación del Hijo de Dios? La encarnación del Hijo de Dios se realizó formando el Espíritu Santo de las purísimas entrañas de la Virgen María un cuerpo perfectísimo y creando un alma nobilísima que unió a aquel cuerpo. En el mismo instante este cuerpo y alma se unió el Hijo de Dios, y de esta suerte, el que antes era solo Dios, sin dejar de serlo, quedó hecho hombre. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. Jesucristo, al subir a los cielos, prometió que nos enviaría el Espíritu Santo. Jesucristo envió el Espíritu Santo a su iglesia el día de Pentecostés, 10 días después de su ascensión a los cielos, para asistir a su iglesia y santificar nuestras almas, por medio de la gracia, las virtudes y sus dones. ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María es la Señora llena de gracia y virtudes, concebida sin pecado, que es Madre de Dios y Madre nuestra y está en el cielo en cuerpo y alma. La Virgen María es Madre de Dios porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús nos salva del pecado. ¿Puede el hombre pagar su deuda contraída con Dios a causa del pecado? La magnitud de una ofensa depende de la dignidad de la persona ofendida. Dado que la dignidad de Dios es infinita, toda ofensa contra Dios es infinita. Por tanto, aunque todos los hombres se hicieran crucificar, su sacrificio no serviría para reparar uno solo de sus pecados, pues solo Dios puede satisfacer a la malicia del pecado contra Dios. ¿Cómo nos salvó Jesús del pecado? Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por su obediencia hasta la muerte en la cruz, reparó con sobreabundancia el pecado de desobediencia de Adán y los pecados de todos los hombres. Jesús pagó por nuestros pecados con su dolorosa pasión y su muerte en la cruz. La sangre de Jesús pagó nuestra deuda con Dios Padre, nos obtuvo el perdón de los pecados, nos liberó de la esclavitud del pecado, nos salvó de la muerte eterna. Nos devolvió la gracia y la amistad de Dios y nos alcanzó la vida eterna. ¿Por qué quiso Jesús padecer y morir en la cruz? Dado que Jesús era Dios, una sola gota de su sangre tenía valor infinito y nos habría salvado, pero quiso derramar toda su sangre hasta la última gota, entre tormentos espantosos, para manifestarnos el inmenso amor que Dios nos tiene.
¿Padeció Jesús por cada uno de los hombres? Jesús sufrió y murió en la cruz por todos los hombres, no en forma general, sino personalmente por cada uno de nosotros, como si fuéramos el único hombre sobre la tierra. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. La resurrección de Jesús. ¿Cómo resucitó Jesucristo? Jesucristo resucitó el tercer día de morir en la cruz, uniendo de nuevo su alma al cuerpo, y saliendo vivo y glorioso del sepulcro para nunca más morir. ¿Cómo sabemos que Jesucristo resucitó? Jesús, después de resucitado, se apareció a su madre, a las santas mujeres, a los apóstoles y a muchos discípulos. Sabemos que Jesús resucitó por el testimonio de los apóstoles, que nos ha sido transmitido por la Sagrada Escritura y la tradición. San Pablo afirma: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, se apareció a Pedro y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, por último, se me apareció también a mí. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15, 3-17. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de la fe cristiana. La ascensión de Jesús a los cielos. ¿Qué entendemos al decir que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre? Al decir esto, entendemos que Jesucristo está ahora en el cielo y en cuanto Dios tiene igual poder y gloria que el Padre, y participa plenamente del mismo poder y gloria en cuanto hombre, intercediendo incesantemente ante el Padre en favor nuestro, enviándonos su Espíritu y dándonos la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Jesucristo subió a los cielos por su propio poder a los 40 días después de resucitado, en presencia de sus discípulos. Jesús está ahora en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús funda la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Con el término Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Se entra a formar parte de la Iglesia por la fe y el bautismo. La misión de la Iglesia es continuar la obra de Cristo en el mundo. ¿Quién fundó la Iglesia? Jesús prometió fundar su Iglesia sobre la roca de Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Mateo 16, 18. Después de su resurrección, Jesús cumplió su promesa a Pedro, encargándole por 3 veces: apacienta mis corderos. Juan 21, 15. El día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María, la madre de Jesús, se funda la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Hechos 2. ¿Quién es el Papa? El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, inmediata y universal. ¿Puede equivocarse el Papa? El Papa tiene el carisma de la infalibilidad y no puede equivocarse cuando habla ex cátedra, es decir, cuando define doctrinas de fe y de moral como maestro supremo de toda la Iglesia. Por lo tanto, estamos obligados a obedecer al Papa y seguir sus enseñanzas. ¿Quiénes son los obispos? Los obispos son los sucesores de los apóstoles, puestos por el Espíritu Santo para regir sus diócesis bajo la autoridad del Papa. El colegio de los obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia son los santos del cielo, las almas del purgatorio y los fieles de la tierra. ¿Qué significa comunión de los santos? Comunión de los santos significa que todos los miembros de la Iglesia están unidos con Jesucristo y entre sí formando un cuerpo, y por ser todos un cuerpo con Cristo cabeza, participan de los mismos bienes espirituales. ¿De qué bienes espirituales participan los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia participan de los méritos de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de los santos, del sacrificio de la misa, de los sacramentos, y de las oraciones y buenas obras de los fieles.
¿Jesucristo ha fundado más de una iglesia? Jesucristo no ha fundado más que una sola iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia fundada por Cristo? Podemos reconocer la iglesia de Cristo por ciertas notas o caracteres que Cristo le confirió. Estas notas son 4: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. La verdadera iglesia fundada por Cristo subsiste únicamente en la iglesia católica, porque solo ella es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia es una? La iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios, como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo. Como alma al Espíritu Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. ¿En qué sentido la iglesia es santa? La iglesia es santa porque Dios Santísimo es su autor, Cristo se ha entregado a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla santificante, el Espíritu Santo la vivifica con la caridad. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María innumerables santos, como modelos e intercesores. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? La Iglesia es católica, es decir universal, en cuanto en ella Cristo está presente. La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada en misión a todos los pueblos, pertenecientes a cualquier tiempo o cultura. Porque la Iglesia es apostólica. La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles Efesios 2, 20, por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles. Por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada, hasta la vuelta de Cristo, por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. La sucesión apostólica es la transmisión, mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. La doctrina cristiana. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser discípulo de Cristo, nuestro Señor, Maestro y Salvador. ¿Cómo nos hacemos cristianos? Nos hacemos cristianos por el sacramento del bautismo. ¿Quién es buen cristiano? Buen cristiano es el discípulo de Cristo, que cree en su doctrina y la practica. ¿Qué debe saber el cristiano? El cristiano debe saber la doctrina cristiana. ¿Qué es la doctrina cristiana? La doctrina cristiana es la que predicó nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos el camino del cielo. ¿Cuáles son las partes principales de la doctrina cristiana? Son 3 las verdades que debemos creer resumidas en el credo. Los mandamientos que debemos cumplir, mandamientos de la ley de Dios, y los medios que debemos emplear para santificarnos, oración y sacramentos. ¿Dónde se contienen las principales verdades que debemos creer? Las principales verdades que debemos creer se contienen en el credo. ¿Qué es la fe? La fe es una virtud sobrenatural por la que creemos firmemente las verdades que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña, apoyados en la autoridad de Dios, que no puede ni engañarse ni engañarnos. La caridad. ¿Cuál es la principal virtud del cristiano? La principal virtud del cristiano es la caridad. ¿Qué es la caridad? La caridad es una virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas por ser quien es, y a nosotros y al prójimo por amor de Dios. ¿Cómo hemos de amarnos a nosotros mismos? Hemos de amarnos a nosotros mismos procurando los verdaderos bienes de alma y cuerpo en orden a la vida eterna. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo son todos los hombres, aun nuestros enemigos. ¿Por qué debemos amar al prójimo? Debemos amar al prójimo porque todos los hombres somos hermanos, hijos del mismo Padre Celestial, redimidos con la sangre de Jesucristo y destinados al mismo cielo. Porque debemos amar también a nuestros enemigos. Debemos amar también a nuestros enemigos porque son hermanos nuestros y porque Jesucristo así nos lo mandó y nos lo enseñó con su ejemplo. ¿Podemos amar a Dios si no amamos al prójimo? No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo.
¿Cómo se ejercita la caridad con el prójimo? La caridad con el prójimo se ejercita respetando sus derechos de justicia y practicando las obras de misericordia. La gracia. ¿Podemos con nuestras propias fuerzas cumplir todos los mandamientos y alcanzar la vida eterna? Solo con nuestras fuerzas no podemos cumplir los mandamientos ni alcanzar el cielo, porque necesitamos el auxilio de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don interno y sobrenatural que Dios nos concede gratuitamente, por los méritos de Jesucristo y sin haberlo merecido nosotros, para alcanzar la vida eterna. La gracia es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, es infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma y depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios. ¿Cuántas clases hay de gracia? Hay dos clases de gracia: la gracia santificante y la gracia actual. ¿Qué es la gracia santificante? La gracia santificante o habitual es un don sobrenatural, inherente a nuestra alma, que nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. Es un don habitual de Dios, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. ¿Qué es la gracia actual? La gracia actual es un auxilio divino transitorio que ilumina el entendimiento y mueve y conforta la voluntad para obrar el bien y evitar el mal. Las gracias actuales son intervenciones divinas que están en el origen de la conversión en el curso de la obra de la santificación. ¿Cuáles son los medios principales para alcanzar la gracia? Son dos: la oración y los sacramentos. La oración. ¿Qué es la oración? Orar es elevar nuestra alma a Dios, nuestro Padre, para conversar con Él, adorarle, darle gracias, pedirle perdón y pedirle toda clase de bienes conformes a su voluntad. La oración es un diálogo con Dios, hablar con Él y esforzarnos por escucharle, mirando lo que decimos, quién lo dice y a quién lo decimos. La oración por excelencia es el Padre Nuestro, que Jesús enseñó a los apóstoles. ¿Qué condiciones debe tener una buena oración? Debe hacerse con atención, humildad, confianza y perseverancia. ¿Qué clases de oración hay? Vocal: palabras con atención de la mente, mental o meditación solo con la mente. Y contemplativa: contemplar a Jesús, que está presente en el sagrario, dejarse amar por Él y abandonarse en sus manos. ¿Es necesaria la oración para salvarse? Sin oración, no hay salvación. La oración es al alma lo que la respiración al cuerpo. El alma que no ora, se muere. Los evangelios nos muestran que Jesús se pasaba noches enteras en oración. Oraciones básicas. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois, bondad infinita,
y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oraciones sencillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Oh buen Jesús, mi Señor, mi Maestro y mi Salvador, te amo, perdóname y ayúdame. Oh buen Jesús, sin ti nada puedo y soy capaz de lo peor, por favor no me dejes solo, dame tu amor y tu gracia y no permitas que jamás me separe de ti. Oh buen Jesús, concédeme la gracia de confiar en ti y amarte con todo el corazón, de comprender y amar a los demás y de ser humilde y sencillo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, guía mi voluntad y conforta mi pobre corazón. Santa María, Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo, ruega por nosotros pecadores. San José, Padre de Jesús, ruega por nosotros, guíanos y protégenos. Ángel de la guarda, dulce compañía, no permitas que el maligno se acerque a mí, condúceme por el camino de la salvación. Los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos da la vida divina de la gracia, para la santificación de nuestra alma. En los sacramentos, Dios nos da la gracia, que es invisible, por medio de cosas visibles: agua, pan, vino, aceite, etc. Los ritos visibles bajo los cuales se celebra un sacramento, significan y dan las gracias propias de ese sacramento. ¿Quién instituyó los sacramentos? Los sacramentos los instituyó Jesucristo. ¿Cuántos son los sacramentos? Los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos, orden y matrimonio. El hombre es engendrado a la vida de la gracia por el bautismo, se fortalece con la confirmación, se cura por la penitencia. Alimenta su alma con la Eucaristía y al morir es confortado con la unción de los enfermos. Los sacramentos del orden y del matrimonio son sacramentos al servicio de la comunidad. ¿Los sacramentos dan siempre la gracia? Los sacramentos son eficaces ex opere operato por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, por lo que dan siempre la gracia si se reciben con las disposiciones necesarias. ¿Qué sacramentos se reciben una sola vez? Se reciben una sola vez el bautismo, la confirmación y el orden, porque imprimen en el alma una señal imborrable que se llama carácter sacramental. El sacramento de la penitencia. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? Es el sacramento que perdona los pecados cometidos después del bautismo. También se le denomina sacramento de la reconciliación, porque reconcilia al pecador con Dios y con la Iglesia. ¿Cuándo recibimos el sacramento de la penitencia? Recibimos el sacramento de la penitencia cuando nos confesamos bien y recibimos la absolución. ¿Es necesaria la confesión para recibir el perdón de nuestros pecados? La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia. A no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién es el ministro del sacramento de la penitencia? Es el obispo y los sacerdotes facultados para oír confesiones. ¿Qué pecados hay que confesar? Debemos confesar todos los pecados mortales y conviene decir también los veniales. ¿Hay que confesar el número exacto de pecados mortales? Hay que confesar el número exacto de los pecados mortales cometidos y, si no se recuerda, el número aproximado. ¿Cómo se han de confesar los pecados? Los pecados se han de confesar con humildad y sencillez, manifestando los ciertos como ciertos, los dudosos como dudosos, y aquellas circunstancias que aumenten o disminuyan su gravedad. ¿Tiene la Iglesia poder para perdonar todos los pecados?
Jesús dijo a los apóstoles: a quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Juan 20, 23. Por lo tanto, la Iglesia tiene poder, recibido de Jesucristo, para perdonar todos los pecados de los hombres, por muchos y graves que sean. Pero para perdonar necesita oír primero al pecador para saber qué pecados ha cometido y si está arrepentido de haberlos cometido, y esto solo es posible en la confesión. No hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón siempre que su arrepentimiento sea sincero. No hay límites a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Es necesario perdonar a los demás para ser perdonados por Dios? Para que Dios nos perdone debemos perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Oración del Padre Nuestro. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia? Son los siguientes: la reconciliación con Dios, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia, la remisión de la pena eterna debida por los pecados mortales, la remisión parcial de las penas temporales debidas al pecado, la paz y serenidad de conciencia, el consuelo espiritual y el aumento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Actos para una buena confesión. 1. Examen de conciencia es recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Debe hacerse sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Iglesia, las 3 virtudes teologales, y los 7 pecados capitales. 2. Dolor de los pecados es un dolor del alma por el que el pecador detesta todos los pecados cometidos, se arrepiente de haberlos cometido y resuelve no volver a pecar. Porque el pecado es una ofensa a Dios y un desprecio a su amor infinito. No es un sentimiento de pena, vergüenza o angustia, sino una disposición del alma, de la inteligencia y la voluntad, por lo que no es necesario sentir dolor, sino que basta con querer sentir dolor. Es lo más importante para confesarse bien. Sin dolor de los pecados no hay perdón. 3. Propósito de la enmienda es una firme resolución de no volver a pecar y estar dispuesto a morir antes que ofender al Señor, con la ayuda de su gracia. Un propósito de la enmienda verdadero exige que estemos dispuestos a poner los medios necesarios, oración y sacramentos, para evitar el pecado y huir de las ocasiones que ponen en grave peligro de pecado. 4. Confesión de los pecados, es decir, nuestros pecados al confesor. Quien, por vergüenza, se calla a un pecado grave, comete un sacrilegio y sus pecados no quedan perdonados. 5. Cumplir la penitencia es rezar las oraciones y hacer las obras de penitencia que el confesor nos imponga. El sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento del cuerpo y sangre de Jesucristo bajo las especies de pan y de vino. Es el sacramento de los sacramentos, pues todos los otros sacramentos están ordenados hasta como a su fin. ¿Está presente Jesucristo en la Eucaristía? En la Eucaristía está realmente presente Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esta presencia no se conoce por los sentidos sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6, 54. ¿Cómo está Jesucristo en la Eucaristía? Jesucristo está en la Eucaristía verdadera, real y sustancialmente presente, todo entero en todas y cada una de las partes de las sagradas especies eucarísticas. Está allí para ser nuestro alimento y para que lo adoremos y visitemos en el sagrario. ¿Cuándo empieza Jesucristo a estar presente en la Eucaristía? Durante la Santa Misa, al pronunciar el sacerdote las palabras de la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y solo quedan las apariencias del pan y del vino: sabor, tacto, color, etc. La Iglesia llama transubstanciación a este cambio. ¿Hasta cuándo está presente Jesucristo en la Eucaristía?
La presencia de Jesucristo en la Eucaristía continúa mientras subsistan las especies eucarísticas del pan y el vino. ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz. Es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo, que se ofrece a Dios Padre en memoria y renovación del sacrificio de la cruz. ¿Cuáles son las partes de la Santa Misa? Son la liturgia de la palabra, lecturas, homilía y oración universal, y la liturgia eucarística, ofertorio, consagración y comunión. ¿Cuáles son los fines de la Santa Misa? Los fines de la Santa Misa son adorar a Dios, darle gracias, pedirle beneficios, satisfacer por nuestros pecados e interceder por los demás. ¿Qué es la Sagrada Comunión? Es recibir al mismo Jesucristo bajo las especies del pan y vino eucarístico. ¿Qué cosas son necesarias para recibir bien la comunión? Para recibir bien la comunión son necesarias 3 cosas: estar en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico por lo menos 1 hora antes de comulgar y saber a quién recibimos. ¿Qué quiere decir estar en gracia de Dios? Estar en gracia de Dios quiere decir estar limpio de pecado mortal. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. El que comulga en pecado mortal comete un sacrilegio. ¿Qué efectos produce la Sagrada Comunión? La comunión es alimento espiritual del alma, aumenta nuestra unión con Jesús y con la Iglesia, aumenta la gracia santificante. Nos perdona nuestros pecados veniales y debilita la concupiscencia o inclinación al pecado y así nos preserva del pecado mortal. Oraciones para antes de comulgar. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oraciones para después de comulgar. Oh buen Jesús, creo firmemente que estás en mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y te doy gracias porque has venido a mi alma. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh, buen Jesús. Óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús, porque aunque miles de veces te ofendí gravemente, tú no me abandonaste, sino que me amaste, y derramaste tu sangre por mí en la cruz. Los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son espíritus puros, esto es, sin cuerpo, que tienen inteligencia y voluntad en grado muy superior a los hombres. Son seres de una belleza deslumbrante y una inteligencia prodigiosa. Su número es muy grande según la Biblia. Dios no creó a los ángeles en posesión de la bienaventuranza eterna, en la que no se puede pecar, y les impuso una prueba. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios fueron confirmados en la gracia y gozan para siempre de la posesión de Dios. Los ángeles colaboran con Dios ayudando a los hombres a alcanzar la felicidad eterna. El ángel de la guarda es el que Dios nos da a cada uno para que nos cuide en la tierra y nos guíe hacia el cielo. Los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son ángeles que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios. Creados por Dios con una naturaleza buena, ellos se hicieron a sí mismos malos. Por su extraordinaria inteligencia y por el carácter libre e irrevocable de su elección, Dios no les dio una segunda oportunidad, como le dio al hombre, después de su caída. Los diablos son homicidas y mentirosos. Juan 8:44 e intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios. Las postrimerías. ¿Qué son las postrimerías?
son los acontecimientos que le esperan al hombre después de terminar su vida terrena. Son 5: muerte, juicio, cielo, purgatorio e infierno. ¿Qué es la muerte? Con la muerte de nuestro cuerpo, el alma se separa del cuerpo y éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. La vida en este mundo es un tiempo de prueba en el que tenemos que demostrar a Dios nuestro amor por Él. El final de este tiempo de prueba es la muerte. Tal como se encuentre nuestra alma en el momento de la muerte quedará fijada para siempre o amando a Dios o rechazándole. La vida es tiempo de conversión, después de la muerte el arrepentimiento ya no es posible. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin, será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo y será ratificada en el juicio final. ¿Qué es el juicio particular? El juicio particular es el juicio de retribución inmediata, que, en el momento de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. En ese momento, el alma iluminada por una luz divina que la penetra totalmente y le muestra con claridad su propia conciencia, se verá como Dios la ve, en estado de gracia o en pecado. Con amor a Dios o rechazándole, y sabrá cuál será su destino eterno. Entonces oirá la sentencia irrevocable de Cristo, juez de vivos y muertos, de acceso a la felicidad eterna del cielo, inmediatamente o después de una purificación, o bien de condenación eterna al infierno. ¿Qué es el cielo? Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven en el cielo con Dios eternamente en un estado de felicidad suprema y definitiva, participando de su amor y su felicidad. En el cielo, nuestra alma será inmensamente feliz al contemplar el rostro de Dios. A esta contemplación de Dios cara a cara, tal como Él es, la Iglesia la llama visión beatífica. Por ella será posible contemplar a Dios con los ojos de la mente elevados por una luz superior infundida por Dios, que se llama luz de gloria. Y es una participación de la luz infinita con la que Dios se contempla a sí mismo. La visión de Dios y el consuelo de su amor producirán en el hombre una felicidad que saciará plenamente los anhelos de su corazón. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. 1 Corintios 2, 9. En el cielo, nuestros cuerpos serán resplandecientes como el sol y estarán dotados de una gran belleza y perfección. En cierto sentido, serán cuerpos espiritualizados, con propiedades que superarán las leyes de la materia, el espacio y el tiempo, pudiendo atravesar cuerpos sólidos y desplazarse a grandes velocidades. ¿Qué es el purgatorio? Es el estado de los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, sin estar completamente puros, y, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la felicidad eterna del cielo. En virtud de la comunión de los santos, los fieles pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. ¿Qué es el infierno? Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados del para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se conoce como infierno. El peor sufrimiento del infierno es la pena de daño, que consiste en la separación eterna de Dios. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 41. La pena de sentido consiste en un sufrimiento descrito por Jesús como un fuego que nunca se apaga. Marcos 9, 43. Dios quiere que todos lleguen a la conversión. 2 Pedro 3, 9, pero, habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien, con plena autonomía, se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si, en el momento de la propia muerte, persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios.
Resurrección de la carne y juicio final. ¿Qué es la resurrección de la carne? Por resurrección de la carne entendemos que, así como Cristo resucitó, así también Él nos resucitará al fin del mundo, con un cuerpo incorruptible que se unirá a nuestra alma, para nunca más morir. ¿En qué consistirá el juicio final? El juicio final universal consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores. Hechos 24:15, reunidos todos juntos delante de Él. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. Plan de vida cristiana. Oración. Haz 15 minutos de oración mental cada día como mínimo y, siempre que puedas, reza también el rosario. Confesión. Confiésate una vez al mes como mínimo, y siempre que lo necesites. Si has cometido un pecado mortal, confiésate lo antes posible. Perdona siempre a quien te ofenda, si quieres ser perdonado por Dios. Padre nuestro. Comunión. Asiste a misa cada domingo y fiesta de precepto como mínimo, y, si puedes, cada día o cada 2 días, por ejemplo martes, jueves, sábado, domingo. Lectura. Lee y medita frecuentemente los Evangelios, ayuda a conocer a Jesús y el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ayuda a conocer la doctrina cristiana. Ayuno. Ayuna de alimento un poco en cada comida ayuda a controlar el cuerpo y ayuna de palabra un poco en cada conversación ayuda a controlar el orgullo. Caridad. Ofrece tu trabajo a Dios, como obra de servicio al prójimo, da siempre limosna a quien te pida y colabora como voluntario, o dando donativos, en obras benéficas católicas. Apostolado. Da buen ejemplo de vida cristiana a tus conocidos, reza por ellos. Háblales de Jesús y regálales los Evangelios y el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Los 5 mandamientos de la Iglesia. Primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Tercero, comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Las 3 virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Los 7 pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. El doble mandamiento del amor. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Regla de oro. Tratad a los demás como queráis que ellos os traten a vosotros. Mateo 7:12. Los 7 sacramentos de la Iglesia. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Las 7 obras de misericordia corporales. Visitar y cuidar a los enfermos. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Redimir al cautivo. Enterrar a los muertos. Las 7 obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que yerra. Perdonar las injurias. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Rogar a Dios por vivos y difuntos.